David Crockett. David Crockett nació en agosto 17 de 1786 al este de Tennessee. Sus padres fueron John y Rebecca Crockett, unos granjeros pobres. Él fue el quinto de 9 hijos. John Crockett, su padre, había sido soldado en la guerra revolucionaria. Cuando David tenía 7 años, su padre se mudó a Cove Creek, en donde construyó un molino, el cual fue destruido por una inundación cuando estaba a punto de ser terminado. La familia tuvo que mudarse una vez más a Jefferson County, Tennessee. Allí, John Crockett abrió una taberna en donde los viajeros paraban a comer y a descansar. Cuando David cumplió 12 años, en 1798, pasó por allí un holandés cargando todas sus pertenencias en un carruaje y llevando su ganado. El padre de David lo reclutó para que fuera de ayudante con el holandés. David se fue un poco triste, pero al regresar semanas más tarde estaba muy cambiado. Había aprendido a disparar el rifle y ya sabía cazar. John Crockett enroló a su hijo en una escuela pequeña cerca de la taberna, pero David se metió en problemas y no volvió a la escuela. Cuando su padre se enteró, trató de golpearlo con un palo y fue entonces cuando él escapó de su casa. Durante 2 años que David estuvo fuera de su casa, realizó diferentes trabajos. Fue granjero, arrió ganado y ayudó en trabajos meniales. Cuando regresó a la taberna casi no lo reconoce su familia. Esta vez se quedó para ayudarle a pagar unas deudas a su padre. Cuando David cumplió 20 años, se casó con una muchacha hija de irlandeses llamada Polly. Con ella tuvo 3 hijos, John, William y Margaret. David y Polly vivieron en una casita de madera cerca de Elk River. Allí David vivía de la casa y del cultivo de su pequeña granja, mientras su esposa Polly pasaba el tiempo hilando y cuidando de su hogar. En 1813, los nativos de Creek atacaron el fuerte Mims en Alabama, porque los blancos se estaban apoderando de sus tierras, y los nativos acabaron con muchos de los colonos. Entonces hubo un llamado para pelear contra los Creek. David decidió irse voluntariamente. Allí estuvo bajo el mando del general Andrew Jackson. La guerra contra los nativos Creek acabó en 1814 con la derrota de los nativos en la batalla de la Herradura Torcida. Cuando David regresó a casa en 1815, encontró a su esposa Polly enferma. Polly murió dejando un bebé de meses. David pensó que lo mejor era buscar una esposa para que le ayudara a criar sus hijos. Un año más tarde contrajo matrimonio con una viuda vecina suya que tenía 2 hijos pequeños. Su nombre era Elizabeth Peyton. Juntos tuvieron 3 hijos, Robert, Rebecca y Matilda. En 1817, Elizabeth y David, junto con sus hijos, emprendieron un largo viaje hacia Lawrence County, en Tennessee. Esta tierra estaba llena de nuevos colonos, sin leyes y con un gobierno temporal. David Crockett fue nombrado juez, aunque jamás estudió leyes. Sus decisiones eran basadas en su honestidad y en su sentido común. En 1821 se lanzó para la legislatura del estado y ganó. En 1827 fue elegido para la Casa de Representantes y fue reelegido en 1829 y en 1833. Cuando David se mudó para Washington, siguió usando sus pantalones y sus botas de cuero. En esta época, Andrew Jackson era presidente y estaba presionando para pasar una ley que les quitaría las tierras a los nativos. David pensó que esto era una injusticia y así se lo hizo saber, convirtiéndose en enemigo político de Jackson. David Crockett, decepcionado con la política y con las tácticas de Jackson, resolvió mudarse a Texas. En 1835, Texas no era parte de los Estados Unidos, sino de México. Una vez en Texas se unió a un grupo que viajaba a San Antonio. Pararon en el Álamo, un fuerte comandado por el coronel William Travis, y resguardado por 150 hombres, todos peleando por la libertad de Texas.
Al siguiente día, más de 5.000 soldados mexicanos atacaron el Álamo. Todos los habitantes del Álamo fueron muertos, incluyendo David Crockett.